Qué gran gusto nuevamente compartir con ustedes, hermanos de la familia de Verbo Sur, y con usted que se une también y nos da la honra de escuchar esta enseñanza. Mi nombre es Arnoldo Obando, miembro del Consejo de la Iglesia Verbo Sur en la zona 11 de Guatemala. Quiero que usted me acompañe pidiendo a Dios que esta enseñanza bendiga a muchas personas. Padre Dios, agradezco, Señor, la honra que me das de poder compartir tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra edifique a mis hermanos y les haga más fuertes aún en su fe, para gloria tuya y para bendición de sus vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este tiempo que estamos viviendo, pues se ha vuelto, tal vez yo diría, común el ser uno receptor de noticias que pues muchas veces no son agradables y golpean. Por ejemplo, pues en estos días enterarme de que un hijo de un hermano que apreciamos mucho murió por asuntos de COVID. La esposa de otro hermano también muere. A la esposa de otro hermano le diagnostican una enfermedad terminal. Y así podría seguir con noticias. Claro, bendito sea Dios que no solo hay malas, pero en realidad estamos viviendo un tiempo, yo diría, difícil. Y entonces a raíz de esto, pues me puse a pensar en la importancia que tiene conocer la palabra de Dios para ir adquiriendo habilidades que nos permitan enfrentar las duras realidades de la vida. Y enfrentarlas y mantenernos firmes con un espíritu de gratitud, valentía y optimismo. Pero creo yo que en realidad somos varios y acá pues quiero confesarles que pues algunas veces Dios le permite a uno dar enseñanzas en las que uno pues ha tenido experiencias de crecimiento y entonces uno quiere transmitir algo que en lo que uno ya está un poco fuerte. Pero en esta ocasión yo le quiero ser honesto. Esta enseñanza, primero la he tomado para mi vida, porque yo mismo necesito crecer en el conocimiento de los propósitos de Dios, de su palabra, para ir adquiriendo estabilidad, para enfrentar experiencias complicadas. A pesar de que pasan pues en una forma pues muy seguido y todo, pero siempre nosotros tendemos a decir ¿por qué? ¿Por qué a mí? A la otra vez, ¿sí? Y de tal manera que debemos enfrentar los golpes de la vida y ver la vida desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Creo que ese es un paso sumamente importante. Nosotros muchas veces tenemos nuestros propios criterios y muchas veces nos sostenemos en aquello de que así pienso yo, así lo aprendí, y no nos interesamos en conocer la perspectiva de Dios para la vida y para resolver con ese espíritu de optimismo, de valentía y de gratitud las dificultades de la vida. Creo que uno de los aspectos importantes es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Aquí vamos a ir desarrollando este tema para ir conociendo acerca de esto. Así que, en realidad, muchas veces tenemos que cambiar el enfoque porque no se trata realmente de buscar evitar las pruebas o las dificultades, porque usted quizás se está dando cuenta de que son inevitables. Nuestra tarea más que todo debe de ser capacitarnos
para hacerles frente a esas duras realidades de la vida. Porque tarde o temprano vienen esas experiencias, ¿verdad? De que nuestra sonrisa pasa de sonrisa a ser una tristeza. La risa se convierte en llanto. Y así vamos teniendo experiencias de que la felicidad se esfuma y viene el dolor. Entonces, viéndolo así, creo que es importante entonces que conozcamos cómo sobreponernos a estas duras experiencias que muchas veces la vida nos ofrece. Quiero por favor que leamos Romanos 8:22. Ahí dice, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Usted puede muchas veces ver, ayer precisamente yo veía en un noticiero así de paso, vi un noticiero, ¿verdad? Donde no era un gran río, pero era un riachuelo, digo yo. ¿Y cómo puede convertirse en una fuerza destructiva de un momento para otro? Y causar dolor, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Mire usted lo que pasa con nuestros volcanes, ¿verdad? ¿Cuánto no hemos dicho muchas veces? ¡Hala, mira ese paisaje, qué bonito!, ¿verdad? Y lo disfrutamos. Los volcanes lucen así como imponentes y le dan belleza al paisaje. Pero de repente ese volcán que adornaba el paisaje hace erupción y causa destrucción. El sol todos hemos experimentado y decimos, ¡hala, mira qué vista y todo!, ¿sí? Pero de repente nos damos cuenta también que en ciertas áreas el sol reseca los campos causando sequías que traen tanto problema, ¿sí? Aún la creación está experimentando la experiencia de la muerte, ¿sí? Y como les decía anteriormente, a pesar de la frecuencia con la que la vida nos trae dolor y sufrimiento, no siempre estamos dispuestos a aceptarlos y siempre pensamos en lo que me pasa no tiene sentido, ¿sí? Póngase a pensar usted en la experiencia. Quiero que vaya a ese momento, a la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús, ese grupo de judíos que habían confiado en que Jesús, el Mesías, iba a transformar esos tiempos de esclavitud que ellos estaban viviendo, sometidos al Imperio Romano, y ellos confiaron en que iba a convertirlo en un reino donde iba a gobernar la justicia y que no iba a haber dolor, no iba a haber maltrato. Pero sin embargo, ellos tuvieron esta experiencia, ver a Jesús como su rey, moribundo en una cruz, había ofrecido su vida, pero estaba muriendo, y con ello estaban muriendo también las esperanzas de ellos. Ellos habían visto al rey estar haciendo milagros, tener el poder para gobernar incluso sobre los vientos, calmar una tempestad, darle vista al ciego, abrir los oídos de los sordos y que el paralítico se levantara. Pero ahora estaba allí en la cruz muriendo. Póngase a pensar en emocionalmente cómo estaba este grupo. Muchos hasta demostraron la pérdida del valor, la pérdida de la valentía, ¿sí? A pesar de que Jesús, antes de su crucifixión, Él les había hablado y les había aclarado algunos puntos. Él había hablado acerca de la inminencia de su muerte, pero también les habló de que Él iba a volver a vivir.
Me gusta la escritura en Juan 16:20 y dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor, y escucha esto con atención, su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Era así como de no entender, ¿verdad? O sea, aunque no lo crean, su tristeza, su lamento se va a convertir en una alegría maravillosa. En Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, anímense, porque yo he vencido al mundo. Esa expresión tiene que tener en nuestras vidas mucho valor. Yo he vencido al mundo. Y hermanos, ese triunfo, ¿cómo venció Jesús al mundo? Lo venció cuando el poder de Dios, después de morir, cuando el poder de Dios vino sobre él y le levantó de entre los muertos. Jesucristo murió, pero resucitó. Y aquí vamos a ir hablando acerca de la importancia que tiene esa victoria de Jesucristo. Esa manifestación del poder de Dios levantando a Jesucristo de entre los muertos. Esa es la victoria que a nosotros nos trajo salvación y esperanza. Por eso hago énfasis. El punto es ver la vida y la muerte desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Hemos sido enseñados tanto tiempo a que solo es lo que vemos y solo es el tiempo que estamos acá en la tierra lo que debemos de ver. Y entonces ahí nos quedamos cortos, ¿sí? Porque no tomar en cuenta esta victoria de Jesús venciendo la muerte, eso descompone totalmente el cuadro de esperanza. Pero Jesucristo, hoy le tengo buenas noticias, ¿verdad? Jesucristo resucitó. Y esa verdad nosotros como hijos de Dios la debemos. Hasta es bueno, mis hermanos, que escudriñemos la Biblia en cuanto a ese tema. ¿Por qué dicen y por qué creo? ¿Por qué yo debo de tener una convicción acerca de la resurrección de Jesucristo? Porque eso define hacia dónde usted va. Define su destino, define nuestro destino. Cuando Jesucristo fue crucificado y los judíos, el grupo de judíos estaban viendo ahí todo lo que estaba pasando, Jesucristo lo que había buscado con su mensaje era decirles, aunque les parezca todo así como que todo se está cayendo, no, mi Padre no ha perdido el control. Todo está bajo control. En Juan 14:1 les indicaba esto. No dejen que su corazón se llene de angustia. Que es lo que muchas veces viene a nosotros con las noticias, ¿verdad? Que no hay trabajo, que si no tenés trabajo y te dicen que ahora las plazas no abundan y bueno, te dan malas noticias. Y muchas veces lo que hacemos es permitir que nuestro corazón se llene de angustia. Y acá dice, Él lo estaba diciendo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Era como decir, ¿verdad? Sé que va a parecer como que no es así, pero confíen en mí. Pase lo que pase, vean lo que vean. Él estaba anticipándose. Vean lo que vean, no pierdan su confianza en mí. Porque las cosas se van a resolver en beneficio de ustedes.
Y lo que ahora les parece un desastre, cuando muera, será realmente para el bien de ustedes. Cristo les estaba diciendo, porque va a ser por medio de mi muerte expiatoria que yo voy a borrar sus pecados y voy a cancelar la pena de muerte de ustedes. Mire, qué impresionante esto. Esto fue lo que Jesús estaba diciendo. Confíen, no se llenen de angustia, mis hermanos, y eso es lo que hoy debemos de buscar nosotros, conociendo a nuestro Dios, conociendo su palabra, conociendo esas verdades, para que nuestro corazón no se llene de angustia. Hay algo muy importante. Mire, de verdad, y por eso les decía, cuando yo estaba leyendo acerca de este tema, pues sí, definitivamente, yo me ponía a pensar, no es fácil demostrar confianza en medio de la prueba o en medio de una tragedia. Es difícil tener un espíritu de gratitud, mostrarse uno valiente y optimista cuando está pasando un momento difícil. A menos que, y aquí viene, ¿verdad? A menos que tengamos convicciones profundas de que nuestro Padre, de que nuestro Dios es soberano y que en su soberanía Él va a hacer que todo obre para bien. ¿Sí? En su soberanía Dios tiene el poder para hacer que aún una tragedia obre para bien para aquellos que le amamos. Pero deben de ser convicciones que nosotros debemos de tener acerca de ese gran amor, del gran poder, del interés que Dios tiene por nuestras vidas. Pablo nos dio algunas ideas muy buenas, muy provechosas. En el libro de Romanos, yo quiero que usted me acompañe a Romanos 8:23 y dice de esta manera: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido, dice, el nuevo cuerpo que nos prometió. Aquí hay una verdad muy importante. A veces nosotros, los cristianos, buscamos mantenernos optimistas en una situación difícil, en un momento de dificultad, buscando como negar la realidad, ¿sí? No está difícil, y tal vez está súper difícil, pero queremos nosotros como mantener nuestro optimismo, nuestra valentía para enfrentar las cosas, negándolas. O como escondiendo a nuestra vista, ¿verdad? La realidad. Aquí en esta escritura dice claramente, los creyentes también gemimos. ¿Sí? Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de su gloria futura. Pero hay momentos de sufrimiento. Entonces acá está diciendo prácticamente, es claro que el optimismo no viene de negar nuestro dolor presente. No es así. No es de negar nuestro dolor presente que viene el optimismo. Y escuchemos, porque claro, tener el Espíritu Santo es una bendición.
No está acá como menospreciando, ¿verdad? Aunque tenemos, no, lo que está diciendo es, tenemos esa bendición, tenemos ese regalo anticipado para la gloria futura, pero vea lo que dice en Romanos 8, 26 al 28. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí ya viene la participación del Espíritu Santo. Y es alguien que va a estar presente, que Dios nos lo ha dado para capacitarnos. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Mire qué tipo de ayuda nos da el Espíritu Santo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando decimos todas las cosas ayudan para bien, esta creencia no está implicando que todo lo que sucede en el mundo es bueno. Póngase a pensar usted, el dolor, ¿cómo va a ser bueno, verdad? Que exista dolor, no es bueno. Que exista la tristeza, no es bueno. Ahora, el asunto es que aunque una situación de este tipo esté en nuestra vida, al confiar en Dios, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor soberano, entonces podemos tener la seguridad de que Él en su soberanía es el que va a hacer que esas situaciones, esas condiciones, aunque no son buenas, obren para bien en nuestras vidas. Esa confianza la debemos de cultivar, mis hermanos. Tenemos un Dios que nos ama y un Dios que en su soberanía Él puede hacer que estas cosas, incluso como dije anteriormente, aún una tragedia, en su soberanía, en su amor, Él puede hacer que obre para bien en nuestras vidas. La fe en un Dios soberano nos lleva a una perspectiva especial, porque ya no es una perspectiva humana. Y eso es lo que debemos de buscar. Y le voy a estar haciendo énfasis en esto porque voy a buscar dar un ejemplo a través de la vida de Pablo al final. La fe en un Dios soberano nos lleva de una perspectiva humana a la vida, a una perspectiva eterna. Estas palabras son claves, ¿sí? Cuando nosotros no tomamos en cuenta la eternidad, no estamos permitiendo que el cuadro esté completo. Muchas veces solo pensamos en el tiempo que vamos a estar acá en la tierra. Y allí usted está totalmente desfasado de la realidad y de la esperanza que nos ha traído la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Porque es más importante lo que viene que lo que hoy vivimos. Pablo nos dio un ejemplo muy especial y aquí sí yo quiero ya parar un poquito, ¿verdad? Para poder explicar ya nuestra postura ante situaciones difíciles. Voy a utilizar
este sentir de Pablo, esta expresión de Pablo, y este pensamiento pues está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Voy a leer primero el versículo 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Mire qué forma de expresar de Pablo. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Manera impresionante en realidad. Yo creo que al leerlo uno despacito y ver cómo, conociendo la vida de Pablo, él estaba ahí diciendo, sí, las dificultades existen y a mí me causan presión, pero no me aplastan. No caigo en la desesperación. A veces nosotros sentimos que somos derribados, pero Pablo acá nos está expresando, sí, puede ser que una situación te derribó, y es una realidad, te derribó, pero no te destruyó. No te destruyó. Y eso quiere decir, está la oportunidad para seguir adelante. Pablo sigue haciendo algunos comentarios y en los versículos del 14 al 18 dice esto. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Mire qué especial esa perspectiva que nos da Pablo de cómo afrontar las dificultades. Revisando estas notas de lo que les leía ahorita de estos versículos que Pablo nos relata, quiero resaltar algunos puntos de cómo se debe de encarar los problemas de la vida, entonces, según esta enseñanza. Pablo no se escapaba de las dificultades, ni trataba de negar que existen para evitar su dolor, ¿sí? Ahí está la dificultad, ahí está la noticia que no me agradó, ahí está el estado de mi economía. Y él lo que hacía era, no trataba de negar la situación, no trataba de negar que existiera tal situación para evitar el dolor, la reconocía. Ese es un punto que es bueno afrontar. Esta es la realidad. Reconocía su sufrimiento
y consideraba las pruebas de la vida desde una perspectiva eterna. Puntos especiales, ¿sí? Cuando nosotros solo nos volvemos en, mientras estoy yo en esta tierra, mientras existo en esta tierra, nos quedamos cortos, mis hermanos. Tenemos que ver el plan total. Por eso les decía, es importante que haya una convicción acerca de lo que Jesucristo ganó a través de su resurrección de entre los muertos, ¿sí? Esa es nuestra victoria. Si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros no tendríamos esperanza. Pero muchas veces, aún sabiendo y creyendo que resucitó, nos quedamos hasta ahí, como no importándonos lo que sigue. Y entonces cuando no nos importa y no ponemos la vista en esa esperanza que tenemos a través de la resurrección de Cristo, entonces nos lamentamos nada más, porque nos quedamos con el dolor que tenemos acá en la tierra. Nuevamente digo, Pablo reconocía su sufrimiento y consideraba las pruebas de la vida desde una perspectiva eterna, sabiendo que el Dios de toda consolación estaba con él para calmar su dolor. Él siempre sabía y creía, esto es lo que estoy viviendo, me causa dolor, pero sé que Dios está conmigo. Sé que Él me ha dado de su espíritu para guiarme, para consolarme. No estoy solo. Confiaba en un Dios soberano que haría que todo obrara para bien. Esa era la fe de él era eso, ¿sí? Sé que esta situación causa dolor, causa sufrimiento, causa tristeza, pero hay alguien que es soberano sobre todas las cosas y es mi Dios. Él hará que todas las cosas obren para bien. La fe de Pablo en un Dios que tenía todo bajo control lo capacitaba para ver las dificultades de su vida como un eterno peso de gloria más que incomparable. Mire qué especial ver, él lo que decía era, esta dificultad me produce a mí un peso de gloria más grande, ¿sí? Pablo era una persona que con todas esas convicciones que él tenía acerca de su Dios, porque conocía a su Dios, ¿sí? Conocía las promesas, conocía el poder de Dios. Pablo afirmaba que la gloria y el gozo durarían para siempre. Las dificultades iban a pasar, tarde o temprano iban a pasar. Mas el gozo duraría para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el bien definitivo de nuestra herencia en Cristo, ese bien es eterno. Ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, ese es nuestro destino en Cristo Jesús. Por eso es que usted, que ya recibió a Cristo, debe de ver con una perspectiva eterna su vida y su muerte. Porque usted tiene un galardón. Usted debe de mantener esa esperanza viva. Porque al final de todo, lo definitivo, es esa herencia eterna que Jesús ganó para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Cierro con estas palabras de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nos habla acerca de esa herencia, no la perdamos de vista. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hago énfasis, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es que tenemos esa esperanza viva. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si yo no creo en la resurrección de Jesucristo, entonces no puedo tener esa esperanza viva. Porque por medio de esa resurrección de Jesucristo, Él nos hizo renacer para esa esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para aquellos que ya no estamos buscando nuestra propia justificación por medio de la ley, sino estamos buscando la justificación que es según Dios, por medio de la fe en Cristo. Aunque tengamos dolor, tristeza y problemas aquí en la tierra, gracias a que la muerte de Cristo fue seguida por su resurrección, podemos saber que tales cosas son temporales y que nos esperan cosas sumamente mejores. Porque Cristo triunfó sobre la muerte, resucitó. Y eso debe alegrar tu corazón y debe alegrar mi corazón. Y eso debe de capacitarme para afrontar las dificultades en este mundo con un espíritu de gratitud. Con un espíritu de valentía. Miren, necesitamos no ser pesimistas para lo que viene. Y yo diría a los que ya estamos un poco grandes, pues transmitirles optimismo a nuestras generaciones que vienen atrás. Sí, existen dificultades, pero en la soberanía de Dios, si somos fieles y nos mantenemos en el pacto con Él, Él va a hacer que todas las cosas obren para bien. Y además, si yo sufro y me toca vencer tantas dificultades acá en la tierra, esas van a ser mínimas comparado con lo que viene. Así que los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, buen ánimo. Conozcamos el valor de la resurrección de Jesucristo para valorarla y para tener esperanza en ello. Y si usted es una persona que no ha recibido a Jesucristo, hoy puede ser ese día en que usted se arrepienta de haber caminado sin tomar en cuenta a su Dios y pedirle a Él el perdón de sus pecados y entregarle su vida. Yo quiero guiar en esta oración para aquellos que hoy quieren que sus vidas sean transformadas y tener una esperanza que es eterna. Padre Dios, tú me conoces bien, conoces lo más profundo de mi corazón y sabes que te he fallado, que he pecado contra ti. Este día yo me arrepiento de mis pecados. Quiero corregir mi camino. Por eso hoy me apoyo en el sacrificio perfecto de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y aceptando tu perdón, Señor, yo me pueda presentar como justo delante de ti para pedir la salvación y tu ayuda en mi caminar diario en este mundo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.